Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que la estén pasando bien esta tarde de domingo. Hoy les traigo una funda pintada, imitación mármol. Espero que les guste. Vamos a utilizar barniz poliuretánico, bueno, obviamente pinceles, también acrílicos, lija y papel madera y un pincel liner. Acá tenemos la funda, vamos a pasarle alcohol, limpiarla bien, sacarle toda la grasitud y vamos a pasarle base para adherencia, ¿sí? Esto va a hacer que la pintura no se descascare, no se salte y quede fija en la funda. Vamos a pasarle, vamos a dejar secar, luego vamos a darle una mano de acrílico color negro o base acrílica. Para lijar vamos a usar papel madera, pero no compren. Si tienen algún sobrecito de estos, corten un pedacito y vamos a usarlo de lija. Vamos a lijar. Todo esto va a hacer que la pintura pierda las marcas del pincel, se asiente y quede suave. En este paso vamos a conseguir una esponjita, cualquier esponjita, un pedacito de esponjita de lavar los platos. La vamos a enganchar con estos brochecitos mariposa y vamos a poncear. Vamos a hacer líneas paralelas, no hace falta que sean exactas, o sea que son irregulares. Vamos a hacer 3 o 4 líneas de estas. Luego colocamos una pizca de acrílico blanco más retardador de secado. Vamos a mezclarlo un poco. Nos va a quedar una cuestión así blanquecina. Entonces no necesitamos un blanco puro. Vamos a colocar las líneas finitas características del mármol. Vamos a hacerle algunas islitas. Las líneas pueden ser irregulares, como dije antes, gruesas, finas. Y una vez que hicimos este paso, vamos a dejar secar muy bien. Una vez seco, vamos a volver a pasar este papel madera en toda la superficie. Mezclamos barniz poliuretánico con una pizca de acrílico color magenta. Lo que estamos haciendo con estos materiales es preparar para hacer un glaseado arriba de la pintura que allá habíamos hecho la imitación mármol. Esto va a hacer que quede translúcido, pero dándole un tonito rosa. Y una vez que se secó la primer mano, vamos a dejar secar muy bien, que esté bien seco, y vamos a darle una segunda mano con este glaseado. Una vez que se secó el glaseado, vamos a pasarle 4 manos para que quede bien impermeable y quede bien brilloso como el mármol. Vamos a pasarle 4 manos de barniz poliuretánico, ¿sí? Siempre dejando secar entre mano y mano. Espero que les haya gustado esta idea de personalizar el celular. La funda del celular. Y ahora sí me despido, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.